Mi nombre es Albanidia Triana Ramírez. Yo trabajo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Mi formación es de trabajadora social, pero he estudiado la parte educativa desde hace de posgrado. Entonces tengo una maestría en desarrollo social y educativo, una especialización en derechos humanos, pedagogía en los derechos humanos y un doctorado en ciencias de la educación. Me he desempeñado en la Facultad de Ciencias de la Educación como en la Facultad de Ciencias de la Salud. Estoy adscrita básicamente a la Facultad de Ciencias de la Salud, en la cual he sido decana de la facultad, y tenemos un grupo de educación, salud y desarrollo rural, un grupo de investigación con integrantes de la Facultad de Salud y de la Facultad de Educación. Los temas que hemos venido desarrollando inicialmente pues están en dos sentidos: la investigación en la parte de historia un poco, porque Colombia tiene una falencia muy grande en lo que tiene que ver con la historiografía y con la historia fundamentalmente de la educación rural. Es una deuda que tenemos los intelectuales y los académicos con el país, es empezar a explorar más a fondo qué ha pasado históricamente con la educación rural en Colombia. Hicimos unos trabajos sobre el tema. Trabajé personalmente la historia de la educación rural en Colombia de 1903 a 1930. Luego hice un documento sobre 1930 a 1946 e hice mi tesis doctoral de la educación rural en Colombia 1946 a 1994. El Grupo de Educación, Salud y Desarrollo Rural se crea en 1999. ¿Eso qué implica? Que a partir de 1999 hacia acá hemos ya no hecho historia propiamente de la educación en Colombia sobre archivos, sino que estamos construyendo una educación rural sobre la realidad que está pasando hoy con la educación rural en Colombia. Los resultados son desalentadores, es decir, mirar la historia, todo el proceso histórico de la educación rural y mirar lo que está ocurriendo hoy, nos encontramos con muchos puntos de encuentro históricos con la actualidad. El problema específicamente de los niños y las niñas que van a las escuelas rurales son casi similares a los problemas de los niños y las niñas que iban a escuelas rurales de 1945, por ejemplo. En el sentido de que si bien se han actualizado las escuelas rurales, los maestros se han formado, hay muy poca tecnificación en el ámbito rural, y eso implica que los niños estén en condiciones, sigan estando en condiciones de pobreza, en algunas condiciones de violencia intrafamiliar, en condiciones de desnutrición, que lo que implica es que en lugar de adelantar, digamos, en vez de adelantar, de progresar el desarrollo en la familia y en los niños, producto de los procesos educativos, lo que uno encuentra es que hoy el problema de la desnutrición y de la pobreza se ha acentuado, y eso también implica que los niños tengan muchas más dificultades de aprendizaje. De nada nos sirve que el niño vaya a la escuela si no tiene las condiciones realmente adecuadas para el aprendizaje. Igual ocurre con los maestros. Los maestros están muy bien cualificados. Hoy ya no tenemos maestros rurales, por ejemplo, como en los años 60, que no tenían ni siquiera la secundaria completa. Hoy tenemos maestros muy cualificados, maestros que tienen incluso niveles de posgrado, algunos incluso están haciendo doctorado, pero las dificultades de aprendizaje en los niños siguen siendo básicamente igual. Es decir, los niños no aprenden porque tienen graves dificultades por diversas razones que vienen de la pobreza, de la desnutrición, y razones que tienen que ver con la parte de la contaminación ambiental, porque los cultivos también en las zonas rurales, a partir de la Revolución Verde, se está haciendo un uso indiscriminado de los agroquímicos, y eso indudablemente tiene unos efectos históricos sobre la población y sobre las familias, que se están notando hoy más que hace años atrás, porque se va transmitiendo de generación en generación. Hemos descubierto pues todas estas situaciones de hoy. Estamos en un trabajo arduo
de mejorar las condiciones de la educación rural, en el sentido también en que, como lo hablaba hoy en la ponencia, el tema también de la violencia es un tema que atravesó históricamente la población rural, históricamente la escuela rural, y yo les decía, el escenario de la violencia política y de la violencia paramilitar fue la escuela rural, porque las escuelas rurales era justamente donde estaban los niños adolescentes que eran el recurso para las guerrillas y el recurso para los paramilitares. Entonces muchos de estos niños fueron llevados a la guerrilla, allí los reclutaban para la guerra. Entonces eso también es un problema que nos queda y es una deuda que tiene el Estado colombiano ahora que negoció la paz con la guerrilla y hace unos años que negoció también la paz con los paramilitares, que nos queda resarcir o de alguna manera empezar a trabajar en proyectos de fondo para mejorar las condiciones de los niños rurales. Por eso hoy la política de educación específicamente está mirando hacia la parte rural para ver cómo vamos a reconstruir ese tejido social que se nos dañó producto de la guerra.